Hola, mi nombre es Carlos Laoz, soy médico internista, trabajo en la unidad de lípidos y riesgo vascular del Hospital La Paz de Madrid, soy profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y soy coeditor de la revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. Para mí es un placer presentar al doctor López Miranda del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que nos va a hablar del inclisiran, su eficacia reduciendo los lípidos, su seguridad a medio y largo plazo, cómo su cómoda posología permite poner inyecciones subcutáneas cada 6 meses y qué papel puede jugar el inclisiran en la continuidad asistencial. Hola, bienvenidos. Soy José López Miranda. En este vídeo les voy a hablar de la eficacia y seguridad para el control del LDL de inclisiran. Esto es un resumen de un artículo que encontrarán publicado en la revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis y que ha sido patrocinado por la Sociedad Española de Arteriosclerosis y por Novartis. Hablar de inclisiran es hablar de 4 características fundamentales. Es hablar de innovación, es hablar de eficacia mantenida a largo plazo que determina la adherencia y es hablar, como no, de seguridad. A lo largo de este vídeo vamos a detallar estas 4 características. Hablamos de innovación en primer lugar porque inclisiran es el primer RNA de interferencia que se está utilizando para el tratamiento de las hiperlipemias. Y inclisiran tiene una serie de características peculiares que le hace extraordinariamente innovador y específico. En primer lugar, tiene una molécula de N-acetilgalactosamina que determina que se una específicamente al receptor hepático de la sialoglicoproteína, con lo cual sus efectos son exclusivamente y específicamente a nivel hepático. En segundo lugar, una vez que se internaliza a través de este receptor hepático, se une al complejo RIS y al RNA mensajero específico que va a sintetizar PSSK9, destruyéndolo, pero debido a una serie de modificaciones de la molécula de inclisiran, este inclisiran lo hace que no se degrade internamente dentro de la célula y por consiguiente le hace tener efectos muy prolongados a lo largo del tiempo, es decir, aumenta la estabilidad del compuesto al impedir la degradación intracelular y esto determina un hecho muy característico que nos va a determinar una de las terceras características, que es la adherencia, y es la pauta de administración. Tras una dosis inicial repetimos la dosis a los 3 meses y luego con solo una administración cada 6 meses se mantiene su eficacia a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, ¿por qué hablamos de inclisiran y eficacia terapéutica mantenida a lo largo del tiempo? Detrás de este concepto hay un gran programa de investigación clínica desarrollado desde el año 2014, en el que se llevan desarrollados más de 27 estudios y se han incluido cerca o más de 50.000 pacientes en todas las fases de investigación clínica. En fase 1, en pacientes normales, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con insuficiencia hepática, en fase 2 o estudios pivotales, en primer lugar de búsqueda de dosis y en segundo lugar de establecimiento de cuál es la eficacia terapéutica en distintas poblaciones como hipercolesterolemia familiar heterocigota, homocigota y en pacientes que han tenido ya una manifestación clínica de enfermedad cardiovascular y por último también en fase 3 con los estudios que se están desarrollando y que comentaremos al final para determinar si esta eficacia terapéutica de reducción de los niveles de LDL colesterol que claramente ha demostrado inclisiran en las fases 1, 2 y 3, eso condiciona una reducción de eventos cardiovasculares mayores. Veamos un ejemplo, el estudio Orion 1. El estudio Orion 1 es el paradigma de estudio en fase 2 pivotal en el que lo que se pretendió es buscar cuál era la mejor dosis y la posología y el tiempo más adecuado de administración para maximizar la eficacia.
Y en este estudio claramente se demostró, en primer lugar, que la reducción en los niveles de LDL colesterol inducido por inclisiran era muy precoz, ya a los 14 días había una reducción de más de un 40%, y que la pauta más adecuada de administración de inclisiran era de 300 miligramos cada 6 meses, y esto determinaba una reducción a lo largo del tiempo de los 9 meses de más de un 50% en los niveles de LDL colesterol. Seguidamente se siguieron otros estudios en fase 3, como el Orion 9 en pacientes con hipercolesterolemia familiar, el Orion 10 en pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular y el Orion 11 en pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular o que tenían un alto riesgo cardiovascular. En todos se siguió un mismo diseño: administración inicial a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Y en todos se demostró que inclisiran inducía una reducción sostenida y mantenida a lo largo del tiempo de más de un 50% en los niveles de LDL colesterol. Y lo que es más importante, esta reducción se asociaba con una reducción en los niveles de PSSK9 de hasta un 80%, en el colesterol no HDL de más de un 45%, en la ApoB de más de un 41% y en los niveles de LPA, de lipoproteína A pequeña, otra lipoproteína muy aterógena y que prácticamente va a constituir otro factor etiológico de la enfermedad arteriosclerótica, de hasta un 20%. Y otra de las características que marcan esta eficacia mantenida a lo largo del tiempo es la baja variabilidad interindividual, de forma tal que en estos estudios se demostró que un 87% de los pacientes que habían sido incluidos en estos estudios tenían reducciones del LDL por encima de un 50%, es decir, baja variabilidad, gran respuesta, gran eficacia y mantenida a lo largo del tiempo. Y esto asociado con una reducción mantenida en los niveles de LDL colesterol, como se demostró en los estudios de extensión en el Orion 8 de hasta 5 y 7 años, reducciones mantenidas con esta pauta de administración cada 6 meses del LDL colesterol en el entorno de más de un 50%. ¿Y esto qué determina? ¿Más efectos secundarios? No, todo lo contrario. La tercera gran característica de este fármaco innovador que es inclisiran es su perfil de seguridad, que lo hace similar a placebo. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios que se observaron en el grupo tratado con placebo en comparación con los tratados con inclisiran no difirieron ni en los graves ni en los leves. El único efecto secundario que se demostró que era menor con inclisiran era el análisis de eventos cardiovasculares mayores analizado como consecuencia del análisis de estos efectos secundarios, de estos efectos adversos. Y claramente en ese análisis agrupado de los estudios Orion 9, 10 y 11, inclisiran demostró reducir la incidencia y la probabilidad de presentar un evento cardiovascular mayor en un 25%, es decir, redujo la probabilidad de padecer un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o una arteriopatía periférica o una revascularización como evento adverso recogido en estos estudios a lo largo del todo el seguimiento de los mismos. Pero esto se demostrará finalmente cuando obtengamos los resultados de los 4 grandes estudios que están en marcha. El Orion 4 en pacientes en prevención secundaria que ya han tenido un evento cardiovascular en más de 16.000 pacientes, el Victorium 2 Preven también en pacientes con enfermedad cardiovascular que ya han tenido un evento cardiovascular, el Victorium 1 Preven, que es en pacientes que no han tenido ninguna manifestación de enfermedad cardiovascular, pero que están a muy alto riesgo de padecer un evento cardiovascular y que
Pues cuando finalicen estos grandes estudios, tanto en pacientes de alto riesgo sin episodio cardiovascular como en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, se determinará si la eficacia mantenida de reducir los niveles de LDL colesterol inducidos por inclisiran determina una menor incidencia de eventos cardiovasculares, como así apuntan los estudios preliminares. Por último, también el Victorium Plaque, que nos determinará en qué proporción las placas de ateroma se reducen o regresan o se estabilizan mediante angiografía por TAC. Por último, la cuarta característica que determina a este fármaco innovador es la mejoría de la adherencia. ¿Por qué es importante estudiar la adherencia? Porque sabemos que el 80% de los pacientes solo son los que mantienen tratamiento más allá del año. Más de un 20% abandona la terapia hipolipemiante. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aproximadamente el 9% de todos los eventos cardiovasculares ocurren debido a la pobre adherencia de los pacientes. Es más, se ha demostrado que por cada 10% que aumentemos la adherencia del tratamiento hipolipemiante de nuestros pacientes, somos capaces de reducir en un 6% el riesgo de padecer un episodio cardiovascular mayor. Por consiguiente, el administrar y el tener un fármaco innovador que se puede administrar cada 6 meses va a mejorar drásticamente la adherencia. Y otro de los factores que también determinan la inercia terapéutica. La inercia terapéutica en la que los médicos nos vemos sometidos a tomar decisiones. Desde el punto de vista, no es lo mismo alcanzar objetivos precozmente que tardíamente. Por consiguiente, una estrategia terapéutica que inicie el tratamiento hipolipemiante intensivo desde el inicio en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular seguramente va a ser mucho mejor, como nos demostró el estudio Victorium Initiate, en el que al comparar la administración desde el inicio en un solo paso de inclisiran y además la terapia hipolipemiante oral, conseguía muchas mayores tasas de consecución de objetivos terapéuticos en cuanto a reducción de objetivos de LDL que el tratamiento en varias fases, el tratamiento escalonado en el que yo empiezo con terapia hipolipemiante oral y si no es suficiente paso a terapia hipolipemiante parenteral. Claramente, inclisiran ayuda a mejorar la adherencia, la inercia terapéutica y la consecución de objetivos en este grupo de pacientes. En resumidas cuentas, en este artículo van ustedes a ver que estamos hablando de un fármaco con un mecanismo de acción innovador, con una eficacia demostrada en la práctica clínica, mantenida a largo plazo, que mejora la adherencia con un perfil de seguridad óptimo y que todo ello va a determinar que mejore la continuidad asistencial. Muchas gracias por su atención y les invito a que consulten el monográfico sobre inclisiran publicado en la revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y patrocinado, como decía, por Novartis.